Hola querido amigo y amiga que me escuchas en este momento, te mando un fuerte abrazo de parte del Señor Jesucristo y de mi parte para cada uno de ustedes que me están escuchando en este momento. Bueno, y como siempre te traigo una palabra de parte de Dios para tu vida y hoy quiero hablarte de un hombre muy señalado en la Biblia que es el ciego Bartimeo. Hoy te vengo a hablar precisamente de milagros. ¿Por qué milagros? Porque posiblemente tú que me estás viendo en este momento estás necesitando un milagro de parte de Dios. Es más, yo puedo asegurar que del 100%, el 99.9% está necesitando un milagro de parte de Dios. Y hoy vengo a hablarte de este hombre que es un vivo ejemplo de milagro y de fe y de perseverancia para nosotros poder alcanzar un milagro de parte de Dios. Bueno, pero primero, antes de hablarte de Bartimeo, quiero hablarte de la fe. La palabra de Dios nos enseña que la fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que tú tienes la plena seguridad en que lo que tú le estás pidiendo a Dios se va a cumplir, el Señor te lo va a ceder. ¿Por qué? Porque se lo estás pidiendo precisamente al que todo lo puede. Y bueno, Bartimeo, que es de quien te quiero hablar en esta noche, fíjate que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, nos enseña de que Bartimeo estaba sentado en la entrada del pueblo, en la entrada de Jericó. Y resulta de que él, a pesar de que no veía, había desarrollado otro sentido muy importante que era el escuchar, el oído. Y él no veía nada, pero escuchaba los susurros de que la gente decía de que existía un Jesús, un hombre llamado Jesús que hacía milagros. Y él, cuando escuchaba eso, decía, Él me puede sanar. Yo sé que Él puede llegar y me puede sanar. Pero fíjate que Bartimeo duró años esperando la llegada de Jesucristo o que Jesús pasara por ahí. Un día escuchó los pasos de la gente que golpeaban y escuchaba que la gente estaba sofocada, que corrían y todo esto. Y él empezó a preguntar, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están corriendo tanto? ¿Qué está sucediendo? Y la gente le decía, Jesús está pasando por aquí. Jesús va a entrar a esta ciudad. Jesús está pasando por aquí. Cuando él escuchó eso, imagínense, tantos años esperando la llegada de Jesús y por fin se le había cumplido el anhelo, el deseo. Él nunca dejó de creer de que Jesús un día iba a pasar por allí. Y en ese momento, cuando él vio que la gente corría demasiado, él pensaría, yo no puedo llegar porque no veo, no sé dónde está. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento dice la palabra de Dios que Bartimeo se levantó y empezó a dar gritos y empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo gritaba muy fuerte, lo gritaba muy fuerte para que todo el mundo lo escuchara y por fin Jesús pudiera escuchar su voz. Pero la gente fastidiada de él, de escucharlo gritar y gritar, le decía que se callara. Cállate, mira, haz silencio, el maestro está pasando por aquí. Y él dijo, esta es mi oportunidad, yo no la puedo dejar pasar. Y él empezó a gritar más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús escuchó con tanta insistencia que lo llamaban, él se detuvo y dice la palabra de Dios que lo mandó a llamar. En ese momento, cuando Jesús lo mandó a llamar, la misma gente que anteriormente lo había mandado a que hiciera silencio, le dijeron, corre, levántate, Jesús te está llamando. Corre, corre, levántale. Y lo ayudaron a llegar donde estaba Jesús. Cuando Bartimeo llega donde Jesús, dice la palabra de Dios que él arrojó la capa.
porque él usaba una capa para cubrirse y esconderse. Se cubría del frío, del sol y se escondía en ese lugar para él pedir la limosna de todas las personas que iban pasando por ese lugar. Y dice que él soltó en ese momento la capa porque él estaba dispuesto a recibir su milagro. En ese momento Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga? Y él le dice que recobre la vista. Y en ese mismo instante Jesús le dice que tu fe te ha salvado. Y él inmediatamente recobró la vista y dice la palabra de Dios que decidió seguir a Jesús. Hoy el Señor viene a decirte lo mismo, que sueltes esa capa, que llegues a sus pies, que tu fe puede levantar un milagro. ¿Qué hizo Bartimeo? Fíjate que Bartimeo, sentado allí donde estaba, si él no se levanta, si él no empieza a gritar, si él no empieza a incomodar a la gente, él no hubiese podido arrebatar su milagro. Pero él dijo: yo me levanto, yo voy a levantarme porque yo necesito gritar para que Jesús me escuche y pueda escuchar mi clamor y yo pueda ser sano de esta ceguera que tengo. Es lo mismo, amigo, que me estás escuchando. Mira, nosotros debemos levantarnos a arrebatar lo que tanto estamos necesitando. Todas las cosas no nos van a llegar del cielo. Nosotros en un momento debemos arrebatarla. Y así como Bartimeo se llenó de fuerza, se llenó de valor y no le importó lo que la gente le gritaba, y él corrió y empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así tú y yo debemos ser perseverantes. Primero que todo, así como Bartimeo, creer, no dejar de creer, no dejar de tener fe en ningún momento de que ese milagro va a llegar a nuestras vidas. Segundo, aprovechar el momento. Eso hizo Bartimeo, aprovechar la oportunidad para recibir su milagro. Y tercero, arrebatarla, porque él quería aprovecharla, pero si él no se hubiese puesto las pilas, como decimos nosotros acá en la costa, si no se hubiese puesto las pilas para arrebatar su milagro, al momento de gritar, de saltar, que él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, no hubiese podido adquirir lo que tanto estaba esperando de Jesús. Así tú y yo también debemos arrebatar nuestro milagro, meternos con el Señor, meternos en su presencia y decirle: Señor, ayúdame, Señor, mira, yo me siento así, yo necesito de ti, que tú me ayudes, que tú me levantes, que tú me sanes. Y tenlo por seguro que así como Bartimeo, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, y fue sano. De la misma manera el Señor va a ser contigo en este día, en tu vida, en tu familia. Puedes creer, puedes tener fe. Esta es la palabra que hoy traigo a tu vida, esta historia maravillosa de ese ciego que tuvo tanta fe y arrebató su milagro. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima historia.